Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes se dignen recibirnos. Estamos con el mayor agrado nuevamente para compartir las voces, el pensamiento, el caminar de los pueblos desde los territorios. En esta oportunidad, ¿qué es lo que ocurre en el hermano país de Perú? Van prácticamente un mes y medio de movilización, de lucha, de paralización, de protestas. Así también entiendo que a estas horas en que estamos en el programa ya va cerca de bordear, digamos, 60 asesinados en este contexto de protestas y obviamente hay más de medio millar, digamos, de heridos. No tenemos información de cuál es el estado de gravedad de los mismos y muy probablemente tengamos noticias que lamentar de este grupo. Adicionalmente, hay igual varios centenares, digamos, de detenidos y obviamente un proceso que no todavía ha empezado a ser contabilizado de todo lo que son los judicializados, como suelen estilar en estos conflictos sumamente complicados. Pero sabemos que están en esa situación complicada en el hermano país de Perú. ¿Cuáles son las motivaciones? Es lo que nos interesa conocer. ¿Qué es lo que pasa hacia adentro en territorios? ¿Cuál es la dureza, digamos, de la represión? Algo que los canales comerciales, mercantiles, canales que están enquistados en el poder no muestran. Al contrario, se han dedicado a hacer toda una campaña de tergiversación, de desinformación, de desmotivación, podríamos decir, y no los cuenta de lo que en realidad está ocurriendo en este querido país. Para esto tenemos ya nuestros invitados. Luego de este brevísimo corte, estamos ya en nuestra casa virtual con ellos. Soy José Atupaña, esto es Rixinacui TV. Voces desde territorios es lo que procuramos levantar, obviamente rostros, obviamente esa información valiosa de primera mano y que mejor por quienes cuentan en definitiva, valga la redundancia, con sus propias voces. Les agradecemos la presencia de la ex congresista Tania Pairona. Ella es de Perú. Le recibimos con el mayor agrado en estas primeras palabras de saludo y presentación. Rimaykamullaykichik, ñañaykuna, turillaykuna, ari Ecuador suyu mantapacha uyarichkankichik kay programa Riqsinakuy TV, imayllam kachkanki, turillay José, chaynallataq rimakuyniyta ya turillay Vicente Hampaq Cusco llaqtamantapas ari Perú suyumanta iskayninchik kaypi kachkanchik. Muy buenos días con todos, hermanos y hermanas. Gracias, hermano José, por este espacio y como siempre vengo señalando, creo que es importante elevar nuestras voces, hacer que también nuestra palabra, nuestra visión trascienda el Perú y pueda el mundo saber de lo que está sucediendo en nuestro país. Brevemente, para poner en contexto sobre estas causas y motivaciones que han generado una crisis profunda, una crisis política de nuestro país. Esto no ocurre en este periodo, diríamos, corto de gobierno último, sino viene arrastrándose mucho más visiblemente, mucho más exacerbado, diríamos, desde el año 2016, año en el que yo ingresé como parlamentaria en el Perú. Esta crisis ha ido detonando una confrontación, por un lado, permanente entre dos poderes del Estado, el poder ejecutivo y legislativo. Pero si nosotros vamos un poco más a revisar
las causas estructurales, también diríamos que hay una crisis de régimen. ¿Cuál es el régimen actual por el cual se rige nuestro país? Nosotros tenemos un régimen neoliberal, capitalista, que ha claramente marcado las brechas sociales, las desigualdades, el abuso, el extractivismo, sin ninguna garantía de los derechos humanos, mucho menos de los pueblos originarios. Esta crisis de régimen yo considero que va en caída. Y son estos conflictos, además, que no solo se dan en Perú, se dan en toda la región, sobre todo latinoamericana, vienen dando señales de que es un régimen pues, que ha traído mayor pobreza, mayor desigualdad y la cooptación de también una clase política que se sostiene por la corrupción, porque la corrupción cruza transversalmente todos estos escenarios y las estructuras del Estado. Pero si queremos nosotros centrarnos hoy en este contexto actual, diríamos que lo que viene ocurriendo en Perú y vamos a decir, la reacción, la organización, este emergimiento de la movilización que viene del interior de nuestras comunidades, se debe porque tenemos hoy una clase política que ha capturado el poder tanto en el legislativo y también en el ejecutivo. Sabemos que el expresidente Pedro Castillo, cuando postuló para ser presidente, ya en el Perú hubo una reacción de parte de la élite, sobre todo limeña, sobre todo de partidos de derecha, reaccionando contra una candidatura, diríamos, que traía consigo características y rasgos andinos, levantando algunas demandas históricas y totalmente, digamos, postergadas durante décadas. Y claro, el señor Castillo representó esta imagen de un personaje, un, diríamos, liderazgo que no se veía por mucho tiempo en nuestro país, en general en toda la historia, diríamos, que alguien con un liderazgo que venía de las comunidades rurales podía tomar también la presidencia a partir de una elección popular. Eso a esta altura, diríamos, merece un análisis también más crítico. Yo siempre he tenido una posición no solamente, digamos, de reconocer esta característica importante que el señor Castillo representó para gran parte de nuestra población, sobre todo de extracción andina e indígena, sino también he sido crítica como cuando el señor Castillo ingresó a Palacio y empezó a ejercer su cargo, realmente no dio pasos acertados. Hubo muchísimo desatino en llevar a cabo la política nacional, en llevar a cabo, por ejemplo, las elecciones correctas de cuadros técnicos políticos profesionales en su gabinete ministerial. Hemos tenido en menos de un año por lo menos 5 veces de cambio de gabinete ministerial en su periodo de gobierno, lo que ha significado la inestabilidad, las tensiones también entre el propio Poder Ejecutivo y Legislativo, porque la cuestión de confianza se lo da el Poder Legislativo. Entonces, nunca tuvieron un gabinete que el Congreso respaldara, aprobara como un gabinete, digamos, a la altura del país. Y eso generó mucha confrontación política porque esto se cruza también con intereses de los partidos políticos, con intereses propios de un parlamento que cuando entró el señor Castillo no aceptó que el señor Castillo ganara las elecciones. Cuando ellos tomaron el poder desde sus curules, empezaron a impulsar, por ejemplo, comisiones de investigación del proceso electoral aduciendo que había ocurrido un fraude. Entonces, cuando el señor Castillo empieza a tomar posición de la presidencia, de arranque el Congreso declaró una confrontación y un desconocimiento de su cargo, digamos. Estos son los aspectos tal vez no tan vistos ahora en el contexto del momento, pero creo que son razones que nos hacen notar cómo es que esto ha ido sumando, y la gente también ha ido observando cómo la actitud del Ejecutivo y del Legislativo se han dado todo este tiempo y han sido de constantes confrontaciones. No hemos tenido un equilibrio dentro de estos poderes
ya sea tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, ambos queriendo medir fuerza de poder, a ver quién tiene más poder, quién impone más rápido. Y por supuesto, el Congreso hace muchos años, hace rato que está deslegitimado, desacreditado. Es la clase política que más repudia la población peruana porque no ha representado enteramente las demandas comunes como pueblo peruano. No ha atendido en eso que nosotros decimos es la representación de nuestros intereses como pueblo, sino todo lo contrario. Siempre el Congreso ha resaltado en los medios de comunicación por actos de corrupción, congresistas totalmente cuestionados en sus trayectorias políticas, partidos políticos de derecha que han impuesto su poder o su mayoría para aprobar o desaprobar medidas legislativas que colisionan con los derechos de la gente. Y en todo caso, lo que podemos decir es que las causas que han generado esta crisis actual sí tienen que ver con estas constantes confrontaciones políticas que hubo entre ambos poderes, pero también el tema de fondo, y tiene que ver, creo, hoy con las movilizaciones que vienen desde nuestros pueblos, que hay un profundo racismo en el Perú para no aceptar que, por ejemplo, alguien de extracción andina haya tomado la presidencia y mucho menos hoy creer que la gente que se moviliza tiene capacidad política. Se nos ha venido diciendo que las movilizaciones están siendo manipuladas por asusadores políticos, por individuos que quieren tomar el poder, y nada más errado y falso, porque las comunidades hoy son tan capaces y tienen su pensamiento crítico sobre lo que ocurre en el país y porque sienten en su vida, en su carne propia o en carne propia, la situación de la desigualdad, el abandono del Estado. Ojo, pero no solo la población que se moviliza está pidiendo, digamos, esto no de ahora, sino desde hace rato, los servicios públicos, la calidad educativa. Pero no solo es eso, también está pidiendo que la señora Boluarte renuncie a la presidencia, que se cierre el Congreso, que se vayan todos y se convoque a nuevas elecciones. ¿Qué quiero decir con esto en el sentido de, digamos, de poner sobre el tapete que no solo son demandas sociales de derechos, servicios básicos, que sobre todo hoy la población está ejerciendo derechos políticos y estamos poniendo sobre la mesa que no solo son demandas sociales que ya hace rato son deudas pendientes para con nuestros pueblos, pero sobre todo hoy queremos ejercer nuestros derechos políticos muy afirmadamente desde esa agencia que hoy las mujeres, las líderes de sus comunidades, dirigentes de grupos organizados que han venido a la ciudad de Lima, federaciones, colectivos, frentes de defensa, entre otros, para decir aquí también queremos nosotros dejar sentado que tenemos una posición política frente a lo que ocurre en el país. Entonces, el pedido hoy latente y unificado en todo caso en la mayor parte de las regiones del sur y otros que se van sumando desde el norte y la Amazonía peruana también, es la renuncia inmediata de la señora Boluarte. Su permanencia en la presidencia es realmente insostenible por todas las actuaciones que ella ha desarrollado desde el primer día que asumió el cargo. Unas decisiones que han traído a una mayor confrontación, ya no entre los poderes que antes teníamos, porque hoy están coludidos esos dos poderes. La señora presidenta Boluarte con el Congreso, y más bien lo que ha generado es una confrontación entre la gente que nos movilizamos con las fuerzas del orden, generando más violencia y además ordenando la intervención de las fuerzas del orden con la salida de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, a reprimir las movilizaciones. Y por eso tenemos hoy los resultados con por lo menos 53 muertes de lo que va en este tiempo de un mes. La mayor parte de los hechos se han dado por disparos directos de parte de la policía en varias de las regiones en las que tenemos las muertes. Eso, hermano José, creo que hay mucho que reflexionar, debatir. Yo me quedaría ahí de pronto para dar pase a Vicente, también desde el lado del Cusco, que
que tienen una visión tal vez mucho más colectiva que en otras regiones, porque Cusco y Puno hoy, diríamos, vienen liderando toda la fuerza organizativa y con presencia amplia en. Gracias, Tania Pariona, excongresista de Perú, por poner esta panorámica de por qué se desata esta crisis, esta situación política que vive el pueblo peruano. A ratos estando ya no en territorio o estando a la distancia, no se entiende, no tenemos claro de qué mismo es lo que ocurre. Por supuesto, sabemos que en el momento cuando reprimen a la población desarmada, a la población civil, a madres, a embarazadas, detienen a niños, pues disparan ya no solo perdigones, sino balas. Entonces esto es un tema que nos preocupa. Pero bueno, vamos ahora a escuchar, a recibir también con el mismo cariño a Vicente Torres. Él es académico, un poco preguntándole también de cuál es la situación dura, pudiéramos decir, que ustedes han podido soportar ya prácticamente un mes y medio desde cuando el electo por voto popular Castillo, presidente Pedro Castillo, fue vacado por el Congreso. ¿Qué es lo que ustedes han podido vivir en carne propia? Hemos visto imágenes desgarradoras, hemos visto también toda una solidaridad en el trayecto, llamemos cuando la población, las delegaciones de manera interminable avanzaban hacia Lima y las comunidades, llamemos, salían a las calles para también expresar su solidaridad y expresar también su apoyo, en fin. Cuéntenos, Vicente, bienvenido a Rixinacui TV. Muy agradecido por la invitación, estimado José, y también a todos tus seguidores en la página de Facebook y otras que, por supuesto, están presenciando lo que nosotros vamos a comentar en este momento y que es una denuncia que hacemos desde los pueblos originarios, dándoles este espacio porque no contamos con espacios de televisión nacional que pudieran vertir la información adecuadamente. Y creo que definitivamente se muestra con mucha claridad ese racismo fuerte, contundente que existe hacia los pueblos originarios, y no es de ahora, como lo ha indicado también nuestra hermana. Creo que el asunto es histórico realmente, viene desde la colonia hasta ahora, y que podemos notar y escuchar bajo diferentes términos ese desprecio que se tiene a nuestros pueblos originarios, y es un dolor tremendo porque creo que muchos de nosotros nos sentimos tan golpeados por todo lo que viene ocurriendo, porque pensábamos que este era un país democrático en el que podíamos escucharnos unos a otros, y realmente eso no es lo que está pasando, ¿no? Definitivamente no. Podemos sentir ese dolor en el corazón, muchos de nosotros sentimos que así también está ocurriendo en nuestros pueblos, y toda esta calumnia a todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran ahora en la capital se ha ido dando también a partir de ciertos grupos que han estado en la localidad, por ejemplo, de Cusco, en las movilizaciones. Es muy triste ver toda esta situación, pero estamos viviendo en una dictadura, ¿no? Es básicamente esto que ha capturado estos tres poderes del Estado, y ya lo había indicado antes, que son los tres poderes totalmente podridos en este país, porque no podemos salvar a ninguno de ellos, porque si queremos hacer una denuncia, aquí no lo vamos a hacer. El Poder Judicial, que debería responder adecuadamente ante ello, no lo responde porque está del otro lado, ¿no? El Poder Legislativo desde hace mucho tiempo, por supuesto, se ha encargado en fregar y fregar todo el proceso del gobierno,
tenemos un poder ejecutivo también que está lleno a veces de gente corrupta, y básicamente todo esto genera una tristeza para nuestros pueblos. De manera que estos tres poderes en sí pues, están totalmente corrompidos y no podemos decir que es de ayer, es de este año, ¿no? O del año anterior, viene desde hace mucho tiempo, definitivamente. Ese sufrimiento que traen nuestros pueblos a través de su manifestación no han sido recibidas como corresponden en distintos lugares. Obviamente han sido tildados de ignorantes, de incapaces, de gente que está siendo manipulada, como lo decía la hermana Natalia, como si ellos no fueran capaces de pensar. Por eso decía que esto es colonial, incluso una práctica colonial que se repite hasta el presente, porque cuando llegaron los españoles les decían a nuestros ciudadanos definitivamente que eran ignorantes, pero que lo peor de todo, no solo eran ignorantes, sino que no sabían de su ignorancia. En otras palabras, eran doblemente ignorantes. Pareciera que este discurso se repite y hoy en día dicen, no, pues son gente manipulada, traídos por radicales de izquierda y etcétera. Y cuando uno pregunta a los pobladores, cuando los ve en las luchas, y no es la primera vez que estamos luchando, ¿no? Es hasta a veces bastante irónico que gente que no conoce la historia del país, que no conoce esos procesos de movilización que hemos tenido a lo largo de la historia, que creen que podemos manipular a las personas como si fueran marionetas y que no tendrían esta capacidad de pensar, de razonar. O sea, ¿dónde estamos realmente? Los reducimos a simples sujetos que viven en el campo, que son ociosos, que no hacen absolutamente nada, porque eso es lo que están diciendo. Como si no tuvieran una capacidad de poder pensar, de poder sentir, de poder expresar su voz, de trabajar. Por supuesto, nuestros hermanos han dejado sus cosas, al igual que todos nosotros estamos trabajando y ellos también tienen muchas cosas que realizar. Estamos enfrentando una situación crítica medioambiental y demás, pero eso no les importa nada a quienes han capturado los tres poderes del Estado de manera corrupta. Y que, por supuesto, creo que es momento de que empecemos a sumarnos a esta lucha, porque todavía vemos a mucha gente que nos están mirando desde los balcones, viendo cómo están desangrando básicamente a nuestros conciudadanos y han estado persiguiéndonos, ¿no? Entonces, esta idea de que son ignorantes, de que no saben lo que están haciendo, de que a qué vinieron a la capital, deberían regresar a su provincia, y esto es lo mismo. Hemos escuchado a estos ciudadanos que marchaban por la paz, pero que eran racistas, que empezaron a insultarnos. Igualmente aquí en la ciudad del Cusco, un fiscal que fue a expulsar a los pobladores que se estaban hospedando en el estadio Garcilaso, diciendo que no había ninguna razón para que ellos estuvieran ahí. Por ejemplo, el día de ayer salieron todos los estudiantes de la Universidad San Antonio del Cusco y otras universidades también para apoyar cómo es que los están retirando a través de violar los derechos incluso que se establecen constitucionalmente sobre la autonomía universitaria y pueden entrar sin respetar siquiera a nuestras sociedades, a nuestras poblaciones. Han ido abusando tremendamente, los han tumbado en el piso a mujeres, varones, niños y etcétera. Y esto no me parece justo. Estamos viviendo un momento totalmente de dictadura, como se ha vivido algunas décadas atrás. Y creo que la manera de cómo tratan de justificar ello es que son terroristas. O sea, ahora ya no somos sociedades originarias que luchamos por nuestros derechos, que tenemos ese justo derecho por luchar, sino que ahora somos terroristas. Somos vándalos. Y eso no me parece justo en un país que se dice llamar democrático. ¿Qué democracia hay? Democracia es solo ir a votar y nos obligan a ir a votar, ¿no? Y definitivamente cuando elegimos a alguien no lo respetan, porque no es solamente con la izquierda, ¿no? Porque podrían decir es el gobierno de izquierda, es un gobierno que representaba no sé a quién, ¿no? Como lo han ido tildando, sino también con el gobierno de derecha. Anteriormente también se tenía un gobierno de derecha, a quien han terminado sacándolo del poder definitivamente, porque hay todo un grupo que se movía ahí y se sigue moviendo ahora y que ha capturado todos los poderes del Estado. Hasta este breve corte, simplemente decir que estamos con dos pensadores, con dos figuras que obviamente están ayudando a entender de lo que ocurre en Perú.
Nos acompaña Tania Pariona, ella es excongresista de Perú, como también Vicente Torres, él es académico de Perú. Y nos acompaña, por supuesto, para abordar esta temática complicada, explicarnos de lo que está viviendo en este hermano país. Volvemos en brevísimos instantes para seguir abordando de lo que implica este conflicto, esta necesidad, esta lucha que ya lleva mes y medio en este país. Este espacio que lo hemos denominado Perú, Estado corrupto, racista y colonial. Quizá resultado de esto son las luchas y obviamente los sacrificios que los hermanos en este país están ofrendando en procura, digamos, de una vida mejor. Nos acompañan desde Perú dos distinguidos analistas, obviamente conocedores de esta realidad. Nos compartía en esta oportunidad Vicente Torres de que en definitiva y a dónde pedimos justicia si los tres poderes como es el judicial, el legislativo, el ejecutivo están en una situación de esa naturaleza. Voy ahora con Tania Pariona. Tania, ¿cuál es un poco el nivel organizativo interno? Sabemos que en la década de los 80, quizá en adelante o hacia atrás, alrededor de estos, ha habido una suerte de una cacería de líderes. Han descabezado a dirigentes, han descabezado a organizaciones, han desarticulado, han perseguido, han desaparecido, han asesinado. Quizá resultado esto, seguramente bien complicado recomponerlos. ¿Cómo está en la actualidad? Hay varias organizaciones. ¿Cómo han hecho para todo este proceso de movilización en los medios? Algún medio televisivo vinculado al poder decía, bueno, a la final son solamente 2, 3, es un grupito, pero cuando veíamos vías enteras, plazas enteras, calles enteras, digamos, inundados de compañeros, amigos, hermanos y hermanas que alzaban su voz pidiendo cambios. ¿Cómo podemos explicar la fuerza interna del pueblo ahora movilizado, Tania? Sí, muchas gracias por la pregunta, hermano José. Creo que es muy importante compartir cómo es que los ciudadanos, nuestros hermanos de las comunidades, de los distintos pueblos, han venido organizándose desde abajo para tener una voz colectiva que trascienda sus comunidades, trascienda las regiones, y hoy incluso ante la negativa, ante la no capacidad de escucharnos, de vernos, ellos tienen su presencia física en la ciudad de Lima, público, y que vamos a respetar lo que mandata, por ejemplo, cuando se declara en estado de emergencia, y han estado recurriendo a este tipo de argumentaciones que no tienen ningún asidero, porque más bien la población demostró estar hoy organizado, actuando en colectivo, recurriendo incluso a algunos valores propios de nuestra cultura andina, en esto de la colaboración mutua, el AINI, para hacer lo que decimos aquí, una cooperación monetaria, una chanchita, para que nuestros hermanos pudieran trasladarse a la ciudad de Lima. Ha habido gente que ha facilitado sus movilidades, buses, camionetas. La gente hoy es consciente de lo que está pasando en el país. Son, diría yo, procesos organizativos que vienen emergiendo desde la conciencia ciudadana, desde este derecho que tenemos para tener voz pública, para ejercer también nuestra ciudadanía. Entonces, no serán, yo digo, organizaciones
que a lo mejor están ya mismo o han estado ya mismo constituidos. Algunas sí, por ejemplo, los frentes de defensa o colectivos defensores de medio ambiente, organizaciones sociales de base, de mujeres, de jóvenes, estudiantes, obreros, trabajadores, comerciantes, pero también hay ciudadanos que se suman. Inmediatamente se convoca a una movilización y salen por indignación, se suman sin pensarlo, como decía una señora, miren, yo soy comerciante, no pertenezco a ningún grupo organizado, tampoco partido político, mucho menos, pero voy a salir a marchar porque ya me cansé de que en nuestro país nos sigan robando, me cansé que estos políticos no sientan las necesidades del pueblo y sigan trabajando solo para sus propios beneficios, y no quiero que mi país siga condenado a la corrupción y a la pobreza, y por eso salgo, y salgo sobre todo porque la señora Dina Boluarte debe renunciar y necesitamos que se vayan todos para poder recomponer un nuevo escenario político en nuestro país. Entonces hay gente que no necesariamente perteneciendo a un grupo organizado de larga data o de trayectoria tan larga, sí sale y muestra su indignación. Pero yo pienso que al margen de ello hay que reconocer la capacidad que hoy nuestros pueblos han tenido de articularse entre pueblos, interprovincia, interregionalmente también, esta iniciativa de conectar a los pueblos del sur para tener una voz colectiva y venir a Lima. Bueno, con este lema de la toma de Lima desde el sur, creo que esto ha generado, por un lado, ha significado una amenaza para quienes en la ciudad de Lima, sobre todo la élite limeña racista, clasista y todavía de pensamiento colonial, sientan que están viniendo los provincianos, ¿verdad? Aquellos indígenas, ¿no? Incapaces, ignorantes, como decíamos, manipulados por algún político y están viniendo a tomar Lima. Y lo han sentido como una amenaza. Bueno, yo a eso podría decir que el poder ciudadano puede ser muy potente. Y creo que este poder desde nuestros pueblos sí está dejando un mensaje claro. Y es que podemos tener un escenario distinto si empezamos a reivindicar nuestros derechos desde la colectividad y desde la recuperación organizativa. Lo que sí yo quiero plantear aquí con sinceridad es que, por ejemplo, el movimiento indígena en el Perú no ha logrado consolidarse sólidamente, fuertemente, habiendo pasado varios escenarios de conflictos anteriores. El año 2009, por ejemplo, cuando ocurrió el conflicto social en Bagua, el Baguazo, más conocido con esa denominación, los pueblos indígenas empezamos a articularnos en el Gran Pacto de Unidad de los Pueblos Indígenas y logramos que se aprobara la ley de consulta previa. Eso también tuvo, por supuesto, resultados muy dolorosos porque se perdieron vidas de hermanos amazónicos, así como de policías, pero tuvo un final, diríamos, importante porque desde ese entonces tenemos hoy la ley de consulta previa, que tampoco es la perfecta, al contrario, creo que es una ley que debe cambiarse en varios de los artículos, pero se tuvo ese gran avance. Pero luego de esa crisis tuvimos un pacto de unidad que no logró ser sostenible en el tiempo y ser la representación de todos nuestros pueblos de forma, digamos, tal que rebote la voz desde lo comunal hasta lo nacional. No se logró mantener y creo que este es un gran desafío y esta crisis tiene que ser una oportunidad para consolidarnos como un movimiento indígena, también con la renovación de nuevos rostros, nuevos liderazgos, inclusive yo diría mucho más amplios hacia las comunidades y no solo a las federaciones constituidas ya desde hace décadas. Eso creo que amerita otro espacio de discusión, más sin embargo yo quiero resaltar esta capacidad política que hoy están liderando nuestros pueblos para tener una voz y defender nuestros derechos y de muchos peruanos y peruanas que a lo mejor están en su casa y no participan de las marchas, pero que esta defensa de la democracia que diríamos representativa, diversa, que estamos defendiendo debe ser la que impere, pues va a beneficiar y va a tener un impacto sobre todo el país, no solamente para nosotros. Las luchas que estamos emprendiendo como pueblos tienen un impacto importante en el bienestar y en el futuro que construyamos como país. Ojalá ese Perú diverso, igualitario, que no tenga como primera acción el racismo ni el desprecio, sino la unificación y la valoración a la diversidad cultural y al reconocimiento del otro como su igual, su par, con derechos, con dignidad. Entonces yo
Valoro enormemente esa capacidad organizativa que están emergiendo desde Cusco, Puno, Arequipa, Apurímac, Ayacucho y otras regiones que vienen sumándose, porque creo que están mostrando esa dignidad firme ante una dictadura que se impone con las armas. Y creo que hay que denunciar abiertamente que en el Perú se están violentando los derechos humanos, se están violando los derechos humanos. Como decía ya Vicente, estamos viviendo una dictadura cívico-militar. Se está recurriendo al señalamiento irresponsable y tendencioso de terroristas a todo quien se manifiesta, a todo quien se moviliza. Y esto es una táctica que ha usado distintos gobiernos en nuestro país. Y yo diría no solo en Perú, lo han hecho en Chile, lo han hecho también creo que en Ecuador, en otras partes, porque usar esta acusación tan sensible, además en el Perú que hemos vivido, el conflicto armado interno con impactos durísimos, dolorosos, en donde se cometieron masacres, torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias. Hoy estamos viviendo casi o reviviendo el mismo escenario y eso es inadmisible, eso es denunciable y es por eso que necesitamos también abrir los canales de comunicación y que todos los organismos internacionales puedan dar un seguimiento constante. Ya ha habido una visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a Perú. Han terminado su visita, han tenido diálogos con algunos familiares de las víctimas de los asesinados durante la protesta, mas sin embargo, pareciera que el gobierno ha hecho caso omiso a sus propios compromisos o para la pantalla se compromete y luego termina más bien ejerciendo una dictadura afirmada desde el uso de las armas con las fuerzas del orden. Entonces hay un incumplimiento enorme incluso de los protocolos y tratados internacionales que el Perú ha suscrito. O sea, lo que se está cometiendo abiertamente es la violación a los derechos humanos. Y la gente ya no es que desconoce esto, la gente está informada. ¿Cómo no vamos a estar informados quienes hemos vivido los tiempos de terror, de violencia y que venimos luchando, José, más de 35 años porque tengamos justicia por las masacres ocurridas en nuestros pueblos? Yo soy de Ayacucho, la región que ha tenido más del 40% de impacto del conflicto armado interno y una comunidad, mi pueblo masacrado en el año 88, y que hasta ahora no tenemos justicia. Después de, ¿cuánto? 36 años, 36 años pidiendo justicia y no hemos tenido una señal de siquiera de esperanza de lograr justicia plena y porque hoy eso incluso se repite, o sea, es el mismo escenario y por eso nos preocupa. Con esta desactivación de la Fiscalía de Derechos Humanos, lo que quieren hacer es que los casos queden impunes. La fiscal de la Nación, y doy la razón a Vicente cuando dice que son tres poderes, efectivamente es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, porque desde la Fiscalía de la Nación más bien se ha retirado, se ha desactivado esta Fiscalía Especializada de Derechos Humanos para evitar que las denuncias por genocidio sean admitidas a investigación. Y más bien los pasaron para ser investigados en la Fiscalía de Crimen Organizado, como si fueran delincuentes los que cometieron o los que más bien tienen la culpa o los que cometieron el delito y que tienen que ser acusados y sancionados, ¿verdad? Entonces, aquí en Perú realmente se está vulnerando todo el marco normativo de derechos humanos, o sea, hay que decirlo claramente, y estamos en un nivel de desprotección. Tanto así que la Policía Nacional del Perú ha dejado de tener el sentido de resguardo, de protección y de seguridad, y hoy compone una amenaza a nuestra integridad y a nuestra vida, a nuestra propia vida. Aquel que está caminando, incluso un transeúnte, en las calles hoy está siendo golpeado, reprimido, detenido arbitrariamente. Ayer en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se han hecho, se ha hecho un desalojo totalmente violento, cruel, de los más terribles que yo, digamos, en estos tiempos veo, yo sé que en los tiempos de violencia éramos muy pequeños, pero uno ve estas imágenes en las propias marchas, como los militares se imponen y quieren como actuar desde la violencia y la verdad que es terrible. O sea, es un nivel
de, de maltrato y de violación de derechos humanos, como decimos, y bueno, los hermanos que fueron detenidos arbitrariamente ayer, o llevados más bien a declarar y a ser acusados como usurpadores a una propiedad privada, más de 200 ciudadanos de distintas regiones del país, procedentes de las regiones del país como Puno, Arequipa, Purímac, Ayacucho, Huancavelica, Cañete, Ica, más de 200 hermanos acusados injustamente por usurpar y vulnerar una propiedad privada. Y de la forma como lo sacaron, la verdad es que es inadmisible, porque hubieron niñas, hubieron mujeres, hubieron madres de familias que ni siquiera contaban con un abogado y los detuvieron y se los llevaron sin presencia de un fiscal. Es decir, están violando las propias normas. O sea, no hay siquiera procedimientos regulares en las que uno podría decir, ok, están actuando, digamos, conforme a ley. No. Hoy se están violando los propios marcos normativos internos como país, así como los marcos normativos internacionales. Entonces, la propia comunidad de derechos humanos y colectivos en los que uno viene participando también, estamos muy preocupados porque ya no sabemos a dónde recurrir. El llamamiento lo estamos haciendo ante la comunidad internacional, los pronunciamientos están, pero pareciera que el gobierno hace caso omiso y tiene una voz silenciosa sobre estos hechos y se queda más bien en interpretar la violencia a su gusto, digo, la violencia que ellos mismos provocan, a su gusto para decir que estos están siendo originados por vándalos, delincuentes y estos grupos que no quieren la democracia, que no quieren la paz en el país. Y bueno, eso es lo que estamos pasando y por eso hacemos hincapié en esta necesidad de sumarnos a las organizaciones, de valorar este gran esfuerzo y sacrificio que están haciendo nuestros hermanos y no seguir viendo pues desde los balcones, ¿verdad? No podemos seguir estando en casa mientras matan a nuestros hermanos, nuestros compoblanos. Cuando yo salí a marchar me encontré con mis hermanos de mi provincia de Fajardo y vinieron por su propia iniciativa, pagándose su pasaje. Y digo, oye, ¿cómo voy a estar en casa? ¿No? O sea, imposible quedarte en casa cuando están hermanos viniendo desde tan lejos para hacerse escuchar. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a seguir también haciendo, hermano José. Gracias, Tania, por estos otros elementos que nos pones en la mesa, por supuesto. Algo que no lo tenemos y es bien complicado, digamos, hacer un seguimiento mucho más cercano de esta situación sumamente preocupante que está viviendo Perú. Vamos con Vicente. La inquietud que formularía es, ¿qué ha dicho o qué han dicho el resto de sectores? ¿Qué ha dicho la iglesia que, bueno, con el perdón de los creyentes, por supuesto, eh, determinados jerarcas hacen bendiciones y todo lo demás? ¿Qué ha dicho en viendo tanta violencia? ¿Qué pasa con el sector de los trabajadores si están, digamos, vinculados en esto? ¿Qué ha pasado con los transportistas? ¿Qué pasa con el resto de sectores? Quizá en otros momentos suelen estar también activos y particularmente, ¿dónde están los partidos y movimientos políticos? ¿Dónde están esos líderes que en otros momentos, cuando en campaña, al menos esto en Ecuador, ahora que estamos próximos a la campaña, bueno, el que menos con sonrisas desbocadas llegan a abrazar a quienes más pueden? ¿Qué han dicho ellos en este momento crucial que está viviendo el país, Vicente? Sí, hermano José, es muy triste en realidad hacer referencia a la iglesia y no solo a la iglesia católica, sino también a las religiones protestantes que son ahora, en cierto modo, la mayoría que han estado ubicándose en nuestras comunidades, incluso para hacerlos olvidar sus prácticas y costumbres y tratando de ridiculizarlos como prácticas satánicas, diabólicas y etcétera, ¿no? Que es otro tema, por supuesto, que viene siendo estudiado también. Eh, y creo que deberían ser en realidad los primeros quienes deberían hacer este apoyo a nuestras poblaciones.
pero vemos, por ejemplo, en la región de Puno, algunos sacerdotes se han manifestado a favor de las poblaciones y definitivamente fue retirado. Y otro, supongo que en otros lugares, pues este manejo, este dominio, siempre se ha reflejado en las iglesias, ¿no? Podemos notar a través de las prácticas. Yo podría contar muchísimo sobre esta experiencia respecto a una peregrinación, por ejemplo, que se da en el sur peruano, que es la peregrinación a Coyoliti, ¿no? Como desde la Iglesia Católica se trata de manipular, por ejemplo, las prácticas culturales, etcétera, que les favorecen en la lógica más cristiana, tratando de hacer olvidar otras prácticas que son mucho más de contexto andino. Entonces, no nos sorprende pues que estuvieran del lado siempre del poder, ¿no? Y diría de ese poder corrupto de estas instituciones que ahora estamos viendo que no van a alzar la voz seguramente, y yo no sé con qué cara podrán hablar, ¿no es cierto?, sobre sus fieles en realidad que están ahora manifestándose. Sin embargo, los pobladores que se han manifestado lo han hecho de distintas maneras, como las prácticas andinas siempre están presentes, como lo ha indicado nuestra hermana Tania, a través por ejemplo, las ollas comunes, la cooperación y etcétera, y también la expresión en la movilización, se ha hecho a través de las danzas, a través de la música, ¿no? Hemos estado acompañados de ello, porque realmente eso es nuestra manera de hacer conocer nuestra voz de lucha, ¿no? Y creo que eso es algo como que a veces lo han tomado y folclorizado demasiado, y han pensado pues que definitivamente no estamos haciendo hacer sentir quizás al gobierno como tal, porque dicen, sí, son una minoría que es una minoría rebelde, una minoría insignificante, nos han tomado de esa manera, y pues como no ocurre nada, entonces todo está controlado y están esperando que ocurra algo, y para que ocurra algo están provocando, están sembrando lo que han hecho con las organizaciones anteriormente, les han sembrado machetes, les han sembrado un montón de cosas que me parece un abuso, y ahora les han sembrado cohetes en los transportes que están yendo, ¿no? Entonces, podemos decir, están tratando de callar a los líderes y por otro lado están tratando también de reprimirlos a ellos, les han llamado y los han convocado a una reunión para que los tomen los datos y luego los denuncien. Entonces, es impresionante cómo se está haciendo esta represión extrema, por eso es una dictadura realmente, no es otra cosa, porque hay una violencia estructural desde el Estado y sus tres poderes, porque no hay otra razón. Está el Congreso, están los medios de comunicación, por ejemplo, que se suman a ellos, sembrando todo este tipo de prácticas totalmente racistas, ¿no? Y creo que la historia nos dirá de cómo han actuado, lo han hecho en otras épocas, y creo que ahora a través de las redes sociales es la única manera de buscar defensas, de buscar evidencias. Se han estado circulando videos que nunca van a pasar en estos medios de comunicación, de cómo algunos líderes en la misma manifestación, ¿no? Estos policías infiltrados han estado filmándolos, sacándoles fotografía para perseguirlos y finalmente para matarlos. Eso es lo que ha pasado con el hermano Remo Candia en el Cusco. Él era dirigente campesino y entonces se manifestó en distintos espacios a través de la prensa local para que después definitivamente lo cazaran, ¿no? Y eso es lo más absurdo para muchos que son de la prensa, nunca han tratado de mostrar tal cual es el tema. Y creo que ahora los líderes han buscado otra manera también, porque no solo se trata de ellos, se trata de toda una población que está totalmente indignada, porque no nos podemos jactar de decir, sí, pues ahora el líder es el que está manipulando. No, no hay eso, no existe eso, ¿no? Ahora es la población que está cansado, porque todos saben pensar y sentir, están cansados de todo lo que viene ocurriendo, y nuestras instituciones nos están dando la espalda, pero al mismo tiempo vamos a enseñarles también, porque en otros momentos van a aparecer. Los colegios profesionales han callado plenamente. Puedo decir que el Colegio Profesional de Antropólogos no ha expresado su indignación ante tal situación. Ah, claro, pero somos expertos para estudiarlos, para ir a esos lugares, hablar sobre el folclore, sobre la tradición andina, las instituciones que trabajan con los pueblos originarios, los académicos que trabajan en esos temas. ¿Dónde están esos académicos que se dicen ser los expertos en el Perú, los expertos en las poblaciones andinas, amazónicas? ¿Dónde están esos académicos que no dicen nada?
¿no? A través de sus organizaciones. Definitivamente pareciera que están coludidos con el poder corrupto que está en este momento gobernándonos, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta quiénes somos realmente, porque nadie puede hablar desde una visión neutral, eso no existe, nadie es neutral, su silencio es básicamente el respaldo que le dan a este poder corrupto. Eso es lo que está pasando, porque podrían decir ellos que nosotros estamos hablando desde la neutralidad, pero por favor, ¿cuál neutralidad? Todos asumimos una posición, ya sea una posición de varón, mujer, de pueblos originarios o de donde sea, vamos a tener que asumir una posición. Y por supuesto no estamos viendo a todos esos expertos que suelen jactarse con manejar los temas, hoy en día expresarse, al igual que estas otras instituciones que por supuesto, muy pocas de ellas han estado apoyándonos y haciendo su pronunciamiento. Las universidades, solamente algunas universidades han asumido una posición clara, respaldando a la sociedad. Y mis respetos aquí al señor rector de la UNI, que supo indicar claramente lo que viene a ser esta lucha que vienen haciendo nuestros hermanos y los estudiantes que están hospedados en esta universidad. Y ojalá que no también intervenga en esta otra universidad, pero lo cual no fue en otras universidades de la misma manera, ni siquiera en nuestras universidades del Cusco. Tenemos una universidad en el que el rector es historiador, pero yo no sé qué tipo de profesionales para no poder sentir una indignación por todo lo que viene ocurriendo y asumen una posición bastante absurda, supuestamente neutral. Entonces, nuestras instituciones igual nos están dando la espalda. Claro, no resulta extraño esto porque también son instituciones llenas de corrupción y eso es algo que hay que decirlo claramente. Son instituciones en las que grupos de amigos, ¿no es cierto?, de gente que se conoce entre ellos, tratan de copar todo lo posible. Eso es lo que pasa también en estas instituciones, y creo que es algo que la corrupción ha terminado, ¿no es cierto?, generando y pudriendo todas las instituciones posibles, y es algo que la sociedad ya está cansada plenamente de eso. Esa también es la indignación, no solamente es una lucha que tiene que ver con el presidente, es una justa demanda a esa mala distribución, ¿no es cierto?, de los recursos. Estamos viviendo de esos chorreos económicos. ¿Quiénes se benefician de los ingresos que supuestamente tiene el país y del crecimiento económico? ¿Cuál de ese crecimiento ha llegado al sur del país? No tenemos hospitales y eso hemos visto durante la pandemia. Se han estado muriendo nuestros conciudadanos y tenemos un hospital totalmente colapsado, otro metido en la corrupción, y eso es el problema que estamos viviendo. Y claro, pues por supuesto que las instituciones nunca van a decir nada, como he indicado, pues la corrupción también corre por todas ellas, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera, para quienes estamos tratando de manifestarnos a través de los medios de comunicación alternativos, las redes sociales, espacios como este que nos has brindado, nos permiten ayudar a llevar esta voz de protesta de nuestros pueblos originarios y que dejen de decir que son un grupo, no somos un grupo minoritario. Se están realmente burlando de la sociedad en sí. ¿Dónde está esa diversidad que tanto aclamaban? Claro, solo aclaman la parte folclórica y solo lo que les conviene, ¿no? Esas instituciones, esas empresas que dicen que vayan a trabajar estos ociosos, son los que sacan provecho y ventaja de estas poblaciones y sus recursos y al final de cuentas de su patrimonio, tanto patrimonio inmaterial como material. Y son los que primero salen a decirles que son indios y que tienen que regresarse a su territorio. Entonces, ¿dónde está nuestra conciencia de poder reconocer a estos ciudadanos como tales? O sea, los hemos visto durante tantos años. ¿De qué nos ha servido vivir este bicentenario para seguir en una situación de este tipo? Nos hemos jactado de publicaciones del bicentenario, ¿no? Y he visto a tantos académicos que han producido y no escucho ahora su voz, no los escucho en ningún lado, no los veo en las calles. ¿No? No les veo en las calles ayudando a nuestros conciudadanos, ¿no? Por esta masacre que están viviendo. Son muy pocos los que realmente están dando su voz. Y este es el problema. Una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Muchos han discursado, tantas veces los he escuchado, en escenarios públicos y demás, en congresos, eventos y etcétera, los escucho discursar, pero no los veo accionar. Esa es la triste realidad en este momento, y creo que eso pues va a quedar también, por supuesto, escrito en nuestra historia, y los demostraremos claramente pues cómo ellos también se posicionan en un lado o en otro lado, a favor de alguien concretamente, porque neutrales no lo son definitivamente. Entonces pues es momento también de indicar de que básicamente nuestra diversidad ha sido odiada en este país históricamente. Eso es algo clarísimo, no podemos negar eso. Desde hace mucho tiempo siempre se ha tratado de acabar con la diversidad en el país.
se elogiaba mucho nuestra diversidad medioambiental y etcétera, pero nuestra diversidad cultural siempre ha sido negada. Se ha reprimido a las poblaciones amazónicas y andinas por mucho tiempo, se ha colonizado en la Amazonía. Oye, también ellos están en pie de lucha, pero no son visibilizados a través de estos medios de comunicación, porque parece que no son de nuestro país. Eso es lo peor de todo, se minimiza estas luchas que tienen nuestros conciudadanos en estos espacios también. Todo esto indigna definitivamente y pues por supuesto que denunciamos a todas esas instituciones que no están apoyando en este momento, ¿no? Expresándose y por supuesto podemos sumar a tantas instituciones aquí y que definitivamente pues seguro que su silencio es algo clarísimo. O están de un lado o están del otro, por supuesto que están del otro lado, por eso no han dicho nada. Al contrario, han prestado, por ejemplo, como la Iglesia Católica, han prestado la Iglesia para que desde ahí francotiradores vayan a matar a los ciudadanos. ¿Es eso correcto en una iglesia en la que se profesa la hermandad y etcétera? Eso es lo que se discursa cada vez que se organiza una misa y etcétera. Los danzantes, y básicamente en este caso el líder de ANTA era un danzante de la peregrinación Coyoriti. Me hubiera gustado que el capellán de la Iglesia Católica hubiera salido a decir, así como siempre él dice cosas a los peregrinos, hubiera salido a denunciar porque mataron a uno de sus representantes de la organización o la nación ANTA, básicamente al caporal, pero parece que no significó nada, ¿no? Entonces, creo que esto nos indigna muchísimo. Vemos religiones protestantes igual, que hablan en nombre de Dios, que supuestamente apoyan a nuestros conciudadanos a encontrar la paz, pero estamos viendo hoy en día que salen con tanta tranquilidad a hacer sus prácticas cotidianas de enseñar la palabra de Dios, pero no están apoyando absolutamente en la lucha. Y no son solo organizaciones religiosas, como estoy diciendo, sino son muchas otras. Por supuesto que algunas se han ido sumando, es el caso de SGTP y otros se han ido sumando, pero otros todavía nos siguen mirando los balcones, riéndose de nuestras luchas. Y eso creo que tiene que acabar, porque se van a sumar ya cuando estemos en un proceso, ¿no? De alguna manera, de lograr que se lleve después de toda esta asamblea constituyente. ¿Por qué no? ¿Por qué le tienen tanto miedo a ello? ¿Por qué no pueden hacer esta consulta? Así vamos a conocer si realmente todo el país está de acuerdo o no, porque tienen ese justo derecho nuestros pueblos originarios. ¿Por qué no pueden tenerlo? ¿Hasta cuándo van a vivir en este país de una manera tan reprimida, arrinconada, burlada, ¿no? Y esos extractivistas, no solo en términos económicos, sino en términos también intelectuales, académicos, que se pongan ahora la camiseta de decir estamos del lado del pueblo, porque por supuesto son estas poblaciones que están luchando y no los vemos, porque solo sacan ideas, sacan conocimientos, los llevan a un lado para jactarse, para supuestamente tratar de mostrar que son académicos expertos en el tema, pero ahora no los vemos, ahora los necesitamos definitivamente. No queremos más libros, queremos sus luchas. Lo que queremos es que nos ayuden, ¿no es cierto?, en este proceso de lucha. Y es cierto que las poblaciones se han estado organizando de distintas maneras. Y por supuesto, la alimentación que están consiguiendo ahora tiene que ver con el apoyo de los pobladores. Es cierto que hay algunos que no pueden salir a las calles, pero han estado apoyando con alimentos, trayendo agua, trayendo productos. Los hemos visto, los que estamos en la lucha sabemos de estos procesos, pero los que no están, ¿qué pueden hablar de este proceso? Pueden solamente calumniar como lo están haciendo desde la prensa, pero ¿por qué no se ponen ahí a ver cómo está dándose toda la situación? Hay gente que trae leña, hay gente que trae verduras, hay pobladores que contribuyen con 2 panes, con 3 panes, ¿no? Para los que hemos estado viendo este proceso, lo podemos notar claramente. No importa si traen un plátano, 2 plátanos para compartir con los hermanos ahí, eso es lo que se hace. Entonces, eso de que están financiando el narcotráfico, de que alguien está financiando, por supuesto, también son pues ciudadanos que están indignados. Yo puedo tener una camioneta y puedo prestarles la camioneta porque me indigna pues que vivamos en un país miserable como este que odia a la diversidad. Ese es el problema, ¿no? ¿Por qué no podría tener una indignación? ¿Eso está mal? ¿Mal indignarse en un país supuestamente que somos democráticos? ¿Eso es democracia? ¿Así vamos a vivir la democracia? ¿De qué democracia hablan en todo caso si es que no aceptan esas manifestaciones de distintos modos en nuestros pueblos? Parece que no vivimos definitivamente en democracia, estamos viviendo cada vez más en una dictadura capturada, ¿no es cierto?, por partidos políticos criminales que han capturado todos los poderes del Estado, ¿no? Y operan, pues,
impresionantemente para perseguir, para ajusticiar a nuestros ciudadanos, pero no funcionan de esa misma manera para atacar a los cuellos blancos, a toda esta gente que está coludida en el poder, ¿no es cierto?, judicial, por ejemplo. No vamos a decir que ese poder está totalmente transparente, por supuesto que no lo está, todos lo sabemos, las personas que conocen en este proceso y si hay estudios sobre el tema, cómo será la corrupción en estos espacios. Y es absurdo a estas alturas decir que son espacios donde podemos hacer denuncias. No podemos confiar en esas instituciones. Al final de cuentas, manejan un doble discurso. Como dicen los pobladores, son iscayoyas. Están diciéndonos una cosa y al rato nos están traicionando. Eso no es correcto. ¿Cómo podemos confiar en ese tipo de instituciones? Imposible. Entonces, pues, toda esta indignación nos llama a nosotros también a sumarnos, por supuesto, a esta justa demanda de nuestros pueblos originarios. Por ejemplo, hoy día, algunos artistas se han sumado para poder hacer presentaciones en la Plaza Tupac Amaru al mediodía para que pudieran juntar un poco de dinero. Es cierto, pues como estoy indicando, hay pobladores que no pueden salir a las luchas probablemente, pero están apoyando, están ahí, están trayendo productos. Entonces, eso también es una lucha. No solamente luchas son los que están en el movimiento, sino también hay otros que están luchando de otra manera y apoyando este proceso. Así que no nos están financiando a estas movilizaciones definitivamente ni narcotraficantes, ni la minería ilegal. Esas son maneras tontas de poder hacer alusión a ello, porque no conocen la realidad. Hay que conocer, y creo que la prensa internacional ha estado haciendo seguimiento de todo este proceso, y creo que los que de alguna manera han estado informando de manera correcta, en muchos casos, pues nos permiten darnos cuenta de qué es lo que están argumentando en este país los medios de comunicación nacional, que son plenamente pues racistas. Ahora se conoce claramente su posición. Son medios en el que se trata de generar el odio, ¿no? Y ellos son los que están generando el odio y le culpan a otros. Claro, ahora somos los responsables, los pueblos originarios, porque siempre nos han dicho, ustedes son los culpables del problema del desarrollo en el país por ser diferentes. Y ahora nos culpan, por supuesto, de la misma manera, tildándonos de terroristas, tildándonos, ¿no es cierto?, de vándalos, tildándonos de perros antimineros, etcétera. No es justo, yo creo que no es justo en un país democrático, si es que es democracia lo que estamos viviendo, pero lo que yo veo es más bien una dictadura, ¿no?, abusiva, y que es algo que no se debe dar en este país nunca más, porque realmente genera una tristeza tremenda en cada uno de nosotros, porque por supuesto venimos de esos pueblos originarios y es algo que hay que, por supuesto, sin temor a nada, decirlo claramente. Muchas gracias, Guayque. Vicente Torres, académico de Perú, haciendo esta lectura profunda de lo que ocurre justamente en el vecino país. Luego de esta brevísima pausa, volveremos a una última parte, precisamente cuando acabamos de escuchar a Vicente, pareciera hablar en algunos tramos de otras realidades, como es el caso, por ejemplo, de Ecuador. Son los mismos discursos, son los mismos argumentos de la gente que está en el poder y que empiezan a temblar, si cabe el término, cuando el pueblo se levanta. Así que, ¿qué significa esta lucha que están librando los pueblos en Perú? Será el tema que abordemos al volver. Estamos justamente de vuelta para poder concluir, digamos, en este espacio que nos hemos centrado justamente a lo que ocurre en nuestro hermano país de Perú. Estamos con Tania Pariona, ex asambleísta o ex congresista más bien en el contexto de Perú, y Vicente Torres, gracias por la gentileza. Ahora en esta última ronda, bueno, ¿cuál es un poco la salida que se está viendo y particularmente qué es lo que significa esta lucha para Abya para el resto de pueblos que muy probablemente están viviendo la misma situación
así como ya aquí se ha dicho, los estados corruptos, los estados racistas o los estados coloniales prácticamente nos han llevado hasta este punto, pudiéramos decir. Tania, te escuchamos. José y Vicente, que creo que ha dado un panorama bastante importante, muy, muy claramente, cómo en el país hay ese doble discurso en algunos casos, ¿no? Escayuya, pero también de bullas, porque la clase política, José, del que el pueblo repudia, está cansado, ha tenido una respuesta a esta crisis de la peor forma. O sea, un nivel de indolencia, de inhumanidad, frente a los 33 asesinatos ocurridos en este tiempo de un mes durante las protestas. La única respuesta que ellos han tenido es que las fuerzas del orden están haciendo su trabajo, que van a seguir reprimiendo, que van a seguir haciendo valer la ley interna, que van a seguir poniendo orden y sin importarles siquiera la vida de los pueblos. Y aquí es la muestra, la clara, ¿no? La clara muestra de que hay un nivel de desprecio y de racismo, como decía Vicente, porque se trata de 53 hermanos indígenas de origen andino, quechua, aymara. Y eso es, yo creo que es muy histórico. Yo creo que los pueblos indígenas hoy estamos marcando la historia y sobre todo desde las voces comunitarias, desde las voces locales. Y ojalá que quede marcada en la historia oficial, oral, que la nueva generación también en adelante conozca que este proceso de reivindicación de derechos colectivos, incluso de cuestionamientos muy categóricos frente a actitudes racistas, de desigualdad por décadas y que siempre han tenido una vista a los indígenas como sujetos de asistencia, puedan tener ese giro para decir que los pueblos sí tenemos una capacidad política y con primera, digamos, en primera y propia voz, hoy estamos también demostrando que podemos tomar decisiones para la conducción del país que queremos ser. Hace rato, esto no es novedoso, más sin embargo hay que remarcarlo porque creo que después de varios sucesos que nos ha tocado vivir como crisis en Perú, como crisis política especialmente, creo que los pueblos indígenas se han reafirmado mucho más desde los territorios de forma organizada en este contexto. ¿Y cómo no lo van a hacer? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Si el nivel de corrupción, el nivel de de saqueo, de robo al país, ¿no? De este robo económico de los bienes del país cuando la gente entra a tomar el poder y hace de la suya con las arcas que tiene el Estado. Entonces ya hay un ejercicio de ciudadanía, hay una otra realidad que se muestra también ante esa realidad aparente que los políticos siempre aducían como la situación del Perú. Yo recuerdo, José, cuando estaba en el Parlamento y en algunas de mis intervenciones hablaba todavía de las brechas que teníamos en nuestros pueblos, que había gente que no tomaba agua potable, que no tenía alumbrado, que no tenía electricidad, que no tenía una salud básica, ni siquiera un médico en la comunidad. Y había políticos que decían que yo estaba mintiendo, que estaba exagerando, que me estaba inventando, porque el Perú hace rato es desarrollado, hace rato que tiene todo esto atendido y que el Perú va más bien camino a ser un país desarrollado, ¿no? Un país comparándose casi con otros países de nivel, digamos, de Europa o del norte. Y claro, eso mostraba claramente el desconocimiento, el desarraigo y la distancia que estos políticos tienen con nuestras realidades. Y que hoy le diga a una hermana de una comunidad aymara en cámara, si se dirige a la señora Boluarte y a los congresistas y les diga, los ignorantes son ustedes. A ver, vengan a nuestros pueblos, a ver, construyan una casa, siembren la chacra, produzcan esto, tejan esta manta. ¿Van a poder hacerlo? ¿Pueden siquiera conducir al país?
plantear una propuesta de solución a estos problemas. No, entonces son ustedes los incapaces y no nosotros. Hay un nivel de respuesta, yo diría, muy política, muy de conciencia ciudadana, que hoy las hermanas de comunidades traen consigo y lo han tenido, yo creo, pero hoy creo que se hace esto mucho más visible desde plataformas también que nos permiten tener voz y rostro. Antes, por ejemplo, en la década de los 80, no habían acceso a los medios de comunicación, no podías emitir una denuncia escrita o te detenían, te desaparecían o simplemente no teníamos acceso a los medios de comunicación. Hoy diríamos, hay una plataforma abierta como las redes sociales, programas desde la plataforma virtual, muy pocas, pero creo que son las que están coberturando lo que está pasando en el Perú, como tu programa, José, y otros también a nivel de Perú, que son, diríamos, medios de comunicación alternativa, que no tienen la señal abierta, no tienen el espacio en los canales oficiales, ya sean públicos o privados en nuestro país, pero estamos tratando de que desde los medios de comunicación alternativa también se cubra esa otra realidad. Y hay medios alternativos que están haciendo ese trabajo a quienes también hay que, digamos, reconocer esa acción, pero no es suficiente. Creemos que no es suficiente, hay que seguir sumando incluso mucho más voces diversas a ello, no solo de artistas famosos o no famosos, también, como decía Vicente, a la academia, al sector de trabajadores, deportistas, a toda la diversidad de sectores que somos peruanos, que estamos aquí o no, o fuera del país, los necesitamos sus voces. Eso es muy importante para esta lucha que estamos emprendiendo. No solo es en beneficio o para los pueblos originarios. Esto se trata de una nueva, en todo caso, visión y mirada que podemos tener como país y demostrar que este poder ciudadano puede cambiar este statu quo que ha dejado en permisividad una clase política para hacer de la suya. Eso es lo que están haciendo. Respecto a la Asamblea Constituyente, creo que es una aspiración que compartimos muchos liderazgos y organizaciones que de algún modo han empezado a trabajarlo, a organizarse, a debatir ciertos temas, pero hay una cuestión muy preocupante que está ocurriendo en el Parlamento, y es que el Congreso, sin ser una asamblea constituyente, está haciendo reformas constitucionales, no a 2, 3 artículos, a decenas de artículos muy importantes dentro de la Constitución política. ¿Qué quiere decir? Que hoy este Congreso deslegitimado, rechazado, corrupto y coludido hoy con la señora Boluarte está reformando la Constitución en aspectos sumamente relevantes para el país. Por ejemplo, que sea el Congreso quien decida a los miembros que componen el Jurado Nacional de Elecciones. Ya presentaron una iniciativa de ley incluso para reducir el tiempo de ejercicio de funciones de los actuales miembros del Jurado Nacional de Elecciones, así como también que sea el Congreso quien decida la composición de la OMPE, el organismo que lleva a cabo las elecciones. Y esto lo hacen con el propósito de copar los entes electorales, de actuar de tal forma que aseguren las reglas de juego a su favor y a la intención de copamiento de los poderes y de salir siempre ellos como elegidos dentro de estos poderes. Asimismo, que sea el Congreso el que elija los integrantes de la Contraloría de la República. Y estos cambios que están haciendo, José, nos tienen que llamar muchísimo no solo la atención, sino a tener también respuesta y que nuestros hermanos y hermanas justamente se salen a protestar, a movilizar, a decir que ya estamos cansados de esta representación congresal, porque esas son las actuaciones que están teniendo. Están haciendo reformas constitucionales que de ello depende incluso de que en adelante tengamos nuevas elecciones, de qué tipo, con qué reglas, ellos las están marcando. Y eso es muy, muy alarmante y sobre todo para nosotros que venimos de algún modo siguiendo lo que está pasando dentro de los que están tomando decisión, dentro de lo que también la sociedad en su conjunto está impulsando, pero tenemos que estar preparados y tener una respuesta articulada y actuación también en los términos de que esto eh, no se alargue tanto porque el Congreso lo que quiere es ganar tiempo. Y ya ellos han aprobado en primera votación para que las nuevas elecciones se den el año 2004.
cuando el pueblo peruano pidió elecciones generales ya, inmediatas, en el breve plazo, y el propio Jurado Nacional de Elecciones dijo que se podían reajustar fechas dada la situación porque la crisis es tan profunda, tan delicada, que hay que actuar, no son contextos normales y eso se trabaja. Pero claro, el Congreso tiene una intención de alargar el tiempo y hacer estas reformas como las que he mencionado. Sería gravísimo que sea el Congreso el que tenga el poder absoluto para determinar quiénes son los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, la Contraloría de la República, la Contraloría General de la República, porque son entes que de alguna manera, o sea, necesitan autonomía, necesitan independencia. No puede ser que el Congreso, ¿no?, decida quiénes son los miembros cuando son ellos los que postulan para estos cargos de poder, ¿no?, para el legislativo. Y necesitas un ente que sea vigilante, rector, defina los procedimientos legales y que no seas tú juez y parte de quién decide quién entra en estas instituciones. Bueno, son temas que se están colocando en debate en el Parlamento. Por supuesto, hay temas que no se hacen ni público y yo creo que hay que hacer un emplazamiento. Si en este Congreso hay congresistas todavía que tienen algo de dignidad, sobre todo aquellos de las regiones como Ayacucho, Cusco, Puno, si siquiera hay alguno que tenga la dignidad de salir y explicar lo que está pasando en el Parlamento, explicar cuáles son los temas que se están colocando en debate y que necesitamos saberlos, porque la prensa está generando más bien otra noticia, distrayendo al pueblo peruano con estas acusaciones de vándalos, que se quemó una infraestructura, que falleció un policía o que se hizo esto contra la infraestructura de la comisaría. O sea, están distrayendo toda la señal abierta de los canales de televisión, mientras tanto el Parlamento está debatiendo y votando por reformas constitucionales que ponen en riesgo no solo la democracia, ni la participación activa de todos los ciudadanos en la toma de decisiones frente a esta crisis, sino que están queriendo asegurar su permanencia en el poder y por supuesto, copar las instituciones a su medida y para sus intereses. Y en el Perú tenemos muchas denuncias y casos en procesos por corrupción de líderes políticos, por corrupción, por lavado de activos, por estar involucrados con empresas como Lavallato o Odebrecht, entre otros delitos, y que obviamente a ellos más les conviene que todo eso se anule, ¿no?, se archive y puedan seguir siendo candidatos posibles para las próximas elecciones. Preguntaba José, ¿cuál es o qué significa esta lucha que han emprendido nuestros pueblos? Es una lucha contra la impunidad permanente que ha tenido el país. Es un trabajo colectivo, organizativo y de dignidad contra esta nueva forma de entender la democracia. Creo que hay un giro necesario que hacer incluso desde la academia misma para entender cómo la democracia no es solo participar de la votación o decir que la democracia tiene esta composición. Creo que hay que dar un nuevo paradigma, incluso de episteme, desde cómo los pueblos indígenas concebimos la democracia. La democracia tiene sus orígenes no indígenas, obviamente, no latinoamericanas, tiene orígenes del norte, ¿no? En Estados Unidos nace esta concepción de qué entendemos por democracia. Entonces, creo que hay una necesidad también de pensar en estas nuevas formas de crear un concepto, no crear, yo diría, de construir, recuperar también, porque nuestros pueblos tienen una forma de ejercer y de entender la democracia, que hoy está interpelando esta democracia formal, ¿no? Parecía que democracia, ese es el que tiene el poder, es el que tiene más votación. Eso es lo que ha ocurrido en el Parlamento. En el periodo en el que yo estuve en el Parlamento, la derecha tenía la mayoría absoluta. Y entonces cualquier iniciativa de ley dependía solo de sus votos. Ellos podían definir qué aprobar y qué no. Y claro, decían, bueno, la democracia es la votación. Lo siento, tengo la mayoría, pero estamos cumpliendo las reglas de la democracia. Someter a votación. Y claro, no nos es ajeno cuando, por ejemplo, estamos en una asamblea, que puede ser incluso local, provincial, regional o nacional, cuando hay un desacuerdo, ¿qué es lo que se plantea? Votación.
oye, pero si eres consciente que no hay un nivel de condiciones, diríamos, democráticas, justas, en las que todos pueden tener capacidad de decir, de discrepar o de disentir, ¿cómo puedes decir votación define todo? La votación no lo es todo. Hoy en el Parlamento, lamentablemente, incluso las leyes, las normas han dejado de tener valor, porque se están pisoteando las propias leyes que el Congreso emite y fabricando algunas que más bien les sirva a sus intereses. Hoy, por ejemplo, salió en los medios escritos, prensa escrita, que Alianza para el Progreso, uno de los partidos políticos, acaba de presentar una iniciativa de ley para que los congresistas puedan tener derecho a renunciar a su cargo de congresista, pero que hayan causales, una causa demostrada que le hace tomar esta decisión a renunciar a su cargo de congresista. Esto pasará al debate en el Parlamento. La pregunta es, nosotros, ¿qué opinión tenemos sobre esto? ¿Nuestros pueblos qué va a decir frente a esto? Según la ley vigente, no modificada hasta el momento, el cargo de ser congresista es irrevocable. No puedes renunciar a tu cargo. Pero ahora tenemos esta propuesta que ha presentado Alianza para el Progreso, con algunos candados, por supuesto, que hay que estudiarlos con mucha, ¿cómo se dice? Con mucho cuidado, porque hay candados que este partido está colocando para que, los parlamentarios puedan tener facultad de renunciar al cargo. Vamos a ver cómo se debate en estos días. Ojalá también se abran los debates abiertos al respecto, dado que sabemos que el Parlamento es uno de los poderes ya deslegitimados, que queremos que se cierre el Parlamento y se llame a un nuevo proceso electoral, pero claro, con las reglas claras nuevamente, con condiciones que permitan también que nuevos liderazgos políticos, democráticos, positivos, también provenientes de la diversidad cultural, estén reflejados en esos poderes. En el Parlamento peruano hemos sido escasamente los representantes que venimos de pueblos y con una agenda indígena. Ínfimo, totalmente minoritaria absoluta, en lo absoluto. Entonces, creo que sí necesitamos también pensar que no solo sean nuestras voces las que se escuchen, sino también tener una voz propia, presencia, planteamiento, visión en estos poderes del Estado. Y en eso creo que nos toca trabajar todo el tema de formación política, empezar también a deconstruir aquellos marcos teóricos que se han impuesto desde otra lógica, como en este caso me remito al tema de la democracia. Y no se trata tampoco de comprender como uno quiere, sino en qué medida, la verdad, somos también coherentes con estas actuaciones, que bien lo explicó Vicente también, ¿no? Que tiene que ver con principios básicos, elementales de qué somos, ¿no? Cómo ejercemos nuestra ciudadanía, nuestro ser indígena también desde esta ancestralidad. Y que en nuestro país, por supuesto, ha significado la amenaza más grande y ha significado una de las razones para ellos, para este grupo, como de mantenernos siempre como en el silencio, ¿no? En el ser sujeto de asistencia, ¿no? Aquellos pobres, ¿no? Estos indígenas que piden agua, vamos a llevarles agua, que piden esto y los vamos a llevar, casi que en eso, en ser sujetos totalmente pasivos, cuando todo lo contrario. Ya queremos desterrar esa forma de ver a la ciudadanía que viene de la diversidad de pueblos y empezar a construir una mirada que reconozca al sujeto pleno con derechos. Y eso creo que es la aspiración que tenemos también los pueblos, a construir nuestros propios sistemas también de afirmación política al interior de nuestros pueblos, con todo lo que ello implica, con la participación de hombres y mujeres, las nuevas generaciones, y rescatando los valores colectivos que hoy son la crisis también humanitaria en el mundo, en la crisis humanitaria civilizatoria en el mundo, porque todo depende, José, cómo se ejerce el poder. El poder puede ser tan soberbio, el poder puede ser tan dañino, tan mezquino, y el poder puede ser también tan letal. Todo depende cómo se ejerce el poder y para qué, y de dónde viene ese poder. Y yo ahí sí creo que el futuro en adelante que queremos construir los pueblos tiene ese gran desafío
para que podamos todos ser parte de esa construcción colectiva, proyectando el país que queremos ser. Y estos hechos que venimos presenciando, siendo parte de alguna manera, marcan esa historia. Ojalá, ojalá siempre tengo la esperanza de que las crisis tienen que ayudarnos a constituir oportunidades para un avance, un paso más, y no seguir actuando cada quien por su lado o dispersamente, sino al contrario, empezar a tejer esta articulación entre pueblos, no solo entre los del sur, también entre los pueblos originarios que están del lado del norte, que están en el centro, que están en el oriente, que están en la Amazonía. Y creo que los pueblos tenemos esa conexión histórica, ancestral, que necesitamos recuperarla muchísimo, muchísimo desde nosotros. Y en Perú, nosotros conocemos, nos vemos a los rostros, conocemos esta historia que no siempre ha sido oficial, no siempre ha sido contada desde nuestros pueblos, ha sido porque los propios pueblos nos hemos acercado entre nosotros, no porque exista una política nacional indígena, porque ni siquiera lo tenemos, no tenemos una política indígena de nivel nacional. Los propios pueblos hemos ido construyendo y reconstruyendo los lazos de hermandad y que obviamente trascienden también nuestras fronteras, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, hacemos parte del Tahuantinsuyo, hacemos parte de la Via Yala a nivel regional, que creo que es muy importante contar con sus respaldos, sus voces también, y son los que además nos dan la seguridad de que no estamos solos, somos parte de ese gran Via Yala que se conecta desde esta ancestralidad y desde la reivindicación también política como pueblos originarios. Gracias, Tania Paniona, excongresista del Perú, por este llamado, esta alerta y obviamente estos anticipos que nos acaban de hacer. De igual manera, en esta parte final, Vicente Torres, gracias también por su gentileza. La inquietud final es, bueno, ¿qué significa esta lucha, ¿cierto? Este sacrificio, este recorrido, porque no son pocos kilómetros, no son pocas horas que tienen que viajar para llegar a Lima, no son pocos días que están, no son dos, tres vidas que se han perdido, por más que uno haya ocurrido, obviamente son vidas humanas y en la forma como lo han hecho. A la final, ayer en la tarde, en una de las cuentas en redes, eh, encontré uno de los posts, ¿cierto? Que increpaba a alguien. Decía, bueno, ¿y quiénes son los que han venido? La Constitución tiene no sé cuántos artículos y habrá leído. ¿Y ahora qué significa Asamblea Constituyente? ¿Y ahora qué tiene que, por qué tiene que cerrar? Y no saben, no conocen, etcétera, etcétera. Bueno, a la final, no sé, ya escuchándoles del análisis que han acabado de hacer, a la final, ¿a dónde lleva ese tipo de discursos? ¿Qué es lo que nos están queriendo decir tras de esos discursos? ¿Qué nos de la forma como muestran, la forma como derriban un centro universitario, la forma como, por último, capturan? Es una cacería. Me imagino que si eso es lo poco que logramos ver a través de algunas redes, quienes estamos fuera del país, no tenemos idea de cómo estarán adentro. A la final, Vicente, cuéntenos y gracias por supuesto su tiempo y esta valía lo tenemos presente. Muchas gracias, José. Em, Como había indicado antes, definitivamente el hecho de tratarlos como ignorantes no es una novedad. Son 500 años en el que se ha estado tratando de callar la voz de estos pueblos a punta de fusiles, ¿no? Y eso es lo que están haciendo ahora. Y creo que definitivamente para esta gente que está en la élite del poder y que se beneficia, por supuesto, eso es clarísimo. Tienen intereses económicos, políticos, ideológicos que están vinculados, porque tienen un propósito específico para seguir teniendo pues eso que por muchos años lo han tenido y que es imposible, ¿no?
compartirlos con una sociedad en sí, que en sí viene a ser esta sociedad diversa en el país. Y han tratado de sembrar discursos impresionantes para decir, estamos bien, este país está bien, aquí todo está bien, aquí no pasa nada, ¿no? Y creo que muchos se han creído ese discurso, ¿no? De académicos incluso, ¿no? Que discursan impresionantemente, decir, aquí todo está bien, ¿no? ¿Para qué vas a luchar? ¿Qué sentido tiene luchar? Las luchas no resuelven nada, dicen. Pero hay que recordarles históricamente este país ha obtenido sus derechos, muchos de los pueblos, ¿no? En América Latina han obtenido todos esos derechos luchando. Y por supuesto así ha sido. La reforma agraria y muchos otros que hemos podido presenciar en estos últimos años ha sido a través de la lucha de los pueblos. No ha sido definitivamente porque, bueno, se les ocurrió a los del poder, a los de la élite, decir, vamos a trabajar de manera más benevolente para ellos. No, no fue así, ¿no? Y creo que este momento nos está demostrando también de que la sociedad está recordando otra vez a este Estado, que es una creación de la sociedad, ¿no? El Estado no es algo aparte de la sociedad en sí, y que la sociedad no es ese grupo de sujetos que viven con sus comodidades y que desde ahí escriben y hablan sin conocer la realidad. No conocen definitivamente. Porque una cosa es conocer, y se los escucha a los propios candidatos políticos durante este proceso de elecciones, decir, estoy llegando por primera vez a conocer este rincón del país, ¿no? Y de mala manera a veces dicen, ese país profundo. Y definitivamente, pues eso muestra que no conocen absolutamente nada de la realidad. Es cierto, como decía la hermana Tania, hay pues poblaciones que no tienen agua, luz, servicios básicos, por ejemplo, hablando solo de servicios básicos, y peor una calidad de vida. Y con toda esta situación de cambio climático que se viene viviendo, hay una inseguridad alimentaria tremenda en el país, y parece que no quieren visibilizar todo ello. Entonces, todos estamos bien, eso es su discurso. Aquí todo está bien, en el país todo está bien, la constitución está bien, no hay que cambiar nada, la educación, todo está bien, eso es lo que dicen. Pero la realidad es otra cosa. La realidad nos está mostrando definitivamente que no es así. Y creo que se ha tratado de sembrar el miedo desde hace mucho tiempo, y este es un mecanismo que se sigue manejando hasta ahora, es un mecanismo de reprimir a las poblaciones. Se siembra el miedo para callar la voz de estos pueblos, esta voz de protesta que hoy mismo están marchando en distintos lugares, ¿no? En el Cusco se han tomado distintos pueblos, básicamente en los distritos, en las provincias, siguen marchando. Es el caso de Ollantaytambo, el día de ayer marcharon también en Calca, etcétera, en distintos otros pueblos. Pero eso no se difunde, porque la idea es que no se conozca nada de esto, de que todo el país está bien, todo está tranquilo, todo está controlado, de que no tienen razón por la cual están luchando. Es una manera de hacer ver que simplemente nosotros no existimos, ¿no? Porque, claro, no es de ahora, es de siempre, que nunca nos han querido escuchar para nada, ¿no? Tanto a nivel académico, tanto a nivel epistémico, a nivel político, cultural, ¿no? Y si necesitan algo, pues vienen, nuestros pueblos originarios, ¿no? Nos sorprendemos. Entonces, es increíble que ahora, en estos últimos años, se haya incrementado la cantidad de policías que hoy tenemos, so pretexto de seguridizar el país, de que en el país debería haber mayor seguridad y etcétera. Y claro, ahí vemos por qué también los policías ahora están disparando, ¿no? A matar, definitivamente porque están recibiendo sus bonos, y eso está difundido, ¿no? Una resolución que salió para aumentarles, ¿no es cierto? Como lo hacen cuando van a defender a algunas empresas mineras que también son abusivas, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo se ha incrementado la cantidad de policías con el pretexto de seguridizar el país, pero definitivamente es más bien para resguardar esos intereses de un grupo del país. Creo que eso es algo que tiene que quedar claro también. Es increíble también en este país cómo vemos la fabricación de delitos, ¿no? Se fabrican los delitos, y eso es lo que está pasando ahorita con los líderes en distintos lugares, ¿no? Los están capturando uno por uno para fabricar delitos, ¿no? Y seguramente después de eso, un proceso que sigan ellos terminará condenándolos como criminales, etcétera, mientras que por el otro lado, pues se eliminan delitos, ¿no? Es el caso de los cuellos blancos. Ellos pueden salir libres de todo, a ellos no les persigue la justicia, no les persigue nada porque tienen todo un poder capturado, otro poder capturado y el otro igual, entonces pueden operar como bandas criminales en este país. Y creo que eso ya es extremo,
Y esa es básicamente, ¿no es cierto?, nuestra indignación en este momento. Entonces, no podemos permitir que llamados, entre comillas, partidos políticos, pero que en el fondo son bandas criminales, tengan que capturar el poder, ¿no? Y apoyados, por supuesto, de estos poderes económicos, políticos e ideológicos, como son los medios de comunicación, que discursan, pues, increíblemente para decir que todo está bien, de que se regresen a sus provincias esas minorías que vinieron, que son vándalos y etcétera, ¿no? Entonces, mi llamado es a esta señora que definitivamente con mucho cinismo ha tratado de reducir a la sociedad a la nada en sí que está manifestándose en este momento, de desconocer sus luchas, ¿no? De no querer escuchar su voz. Supuestamente quieren armar un diálogo, pero ese diálogo tiene que ver con estos procesos de criminalizarlos, básicamente, y en ese sentido, pues creo que nuestros pueblos van a resistir. No es la primera vez que han resistido, lo van a hacer y lo vamos a seguir haciendo de alguna manera, y creo que en este país lo que tiene que cambiar mucho es la educación. Y claro, han cambiado tanto en cuanto a la currícula de educación básica regular, por ejemplo, y cada vez se enseña menos de todo este proceso histórico de nuestros pueblos, se enseña menos, definitivamente, ¿no? Se ha reducido muchas materias que son fundamentales en la educación básica regular, así como en instituciones superiores, con el pretexto definitivamente de borrar, ¿no es cierto?, de estos hechos históricos que son fundamentales para comprender nuestro país, en fin. Y creo que quienes tenemos ese compromiso de poder trabajar de manera justa y clara, ¿no? Podremos seguir aportando desde la educación. Creo que esa es una manera de poder ayudarlos porque muchos tenemos que entender lo que viene ocurriendo en nuestro país y aprender a convivir entre diferentes. Eso es lo que buscamos. Y creo que en ese sentido la demanda que tienen los pueblos originarios en este momento, que vienen luchando y no solo son ellos, a quienes se han sumado pues toda una población y no son de izquierdas ni derechas. Por favor, ese es un asunto claro que debe quedar, ¿no? Hay gente que sigue pensando, son las izquierdas radicales y no sé qué. Los pueblos no se identifican ni con izquierdas ni con derechas. Están luchando por esas injusticias redistributivas, injusticias que han vivido por mucho tiempo. Es básicamente eso. Y no son resentidos. Es luchar por sus derechos, por algo que no han recibido en este país por muchos años. Entonces, resentidos son esos tipos que no quieren perder el poder, ¿no? Porque definitivamente les gustaría que los pobladores originarios, como en años atrás, siguieran yendo a Lima para trabajar como sirvientes en sus hogares. Eso es lo que seguro quisieran. Y ahora pues han tenido su voz para decir no queremos seguir siendo eso, porque también son humanos y derechos no les deben de faltar como tales, ¿no? Y si vivimos en un país como el Perú, que supuestamente es reconocido constitucionalmente como un país democrático, un país pluricultural, etcétera, pues estamos viendo que no es así. Es solo un discurso que queda y es letra muerta, podríamos decir, que está en la Constitución y que no se ha respetado en absoluto. Entonces, esta demanda que tienen los pueblos es básicamente, pues justo, y lo que tiene que ver con la Constitución, redactar una nueva Constitución que represente los intereses de todo el país, no de un grupo. Creo que eso es fundamental. Y no hay que tenerle miedo a ello, porque definitivamente todos tenemos derecho, los que vivimos en este país, a exigir que se haga esto definitivamente, porque para eso somos ciudadanos también de este país, ¿no? Entonces, no podemos permitir que un grupo de gente quiera hacer lo que le dé la gana y, como dice nuestra hermana Tania, manipulando la constitución política que ya ni siquiera es lo que era. Si ahora revisamos y comparamos esa constitución del 93 a la actualidad, lo han manejado a su antojo. Parece que eso está bien para este grupo de comunicadores del país, parece que eso está genial, está excelente porque pues en algún momento han tratado de sacar al aire, pero no han cuestionado nada más porque eso parece que les favorece, pues, ¿no? Como todo se compra ahora, porque la justicia y todo lo demás, incluyendo entre comillas esta democracia se compra, porque ahora los votos se compran, ¿no? Entonces se compran a sujetos que están representando aparentemente a las sociedades, a las poblaciones, ¿no? Y de un día para otro, cuando discursaban de una manera en el pueblo, terminan discursando de otra, ¿no? Y creo que eso es algo que también
viene a ser una falta de respeto a nuestros pueblos, a quienes han elegido, a nuestra sociedad en general, ¿no? Entonces, es momento de que toda la sociedad se sume a esta manifestación con mayor fuerza, porque no se trata solo de los pueblos que han viajado por los asesinatos que han sufrido en el sur, sino se trata por un país que buscamos para todos, un país justo para todos. No estamos buscando beneficiar a un grupo X, Y o Z, sino queremos que todos nuestros países como tal, o nuestros pueblos, o nuestras primeras naciones también sean consideradas como tal, y es en sí para todo el pueblo peruano, ¿no? Algunos probablemente no conocen el proceso histórico, no están siguiendo esto porque a veces son distraídos, ¿no? Por tantas cosas que hoy en día se distribuyen también a nivel de las redes sociales y tratan de cerrar los ojos a lo que está ocurriendo. Pero creo que es momento de despertar. Richarison, Guayquicuna, Panaicuna, Ojinaya, Yapanchis, Kunampas, Yankarisonchis, que imaginatas que llaqtanchiskuna kunan aparikushan sasachakuyninchis chaykunaman puñunaykuspanchis ch'ullajinalla purisunchis manapita manamayta mancharispa llapanchis allin kawsayninchis kananpaq chaymi llapallaykichispa wayqiykuna panaykuna kay tukukuypi waqhakuyni manan sapallaykichischu kashankichis kay Limapi tarikuqkunapas tukuy hawapipis puririshankun wayqinchiskuna chayqa sumaqllata ñawpaqman purisunchis wayqipanaykuna chaymi wayqiy. Muchas gracias, José. Gracias enormes a nuestros dos invitados en esta oportunidad que nos ha acompañado, tanto a Tania Pariona como también a nuestro invitado último, Vicente Torres, por acompañarnos en esta oportunidad. Aquí están las reflexiones, aquí están justamente los argumentos, aquí están las explicaciones. Aquí están los cuestionamientos, aquí están las otras verdades, como solemos decir en Rixinacui TV. Esto no es que termina aquí, esto continúa. Creo que han hecho un esfuerzo enorme nuestros gentiles invitados en tratar de llevar la radiografía de lo que vive actualmente Perú, sus luchas, pero que quedan otras inquietudes que se van a ir generando y no es nuestro compromiso, por supuesto, irlos indagando, irlos abriendo estas pequeñas pantallitas. Así que en usted, amigo, amiga, está la responsabilidad. Gracias desde luego por dar clic o por abrir, por escuchar, pero a su vez sería importante que comente, sería importante que pregunte, sería importante que comparta, sería importante que reenvíe como quiera en cualquiera de las redes que usted nos encuentre. Soy José Atupaña, esto es Rixinacui TV. Volvemos en nuestra nueva jornada, por supuesto, y no nos perdamos. Un abrazo a Vicente, como también a Tania por acompañarnos. Hasta entonces.